¿Qué tal? Pues les voy a presentar a Carmen Alcázar, que es politóloga y se define a sí misma como wikipedista. Porque, bueno, pues como escucharon, es la secretaria de Wikimedia México y coordinadora del proyecto de reducción de brecha de género en Wikipedia en México. Participa en actividades relacionadas en la difusión y diseminación de iniciativas de conocimiento y cultura libre. Está encargada de promocionar y coordinar el proyecto de Wikipedia en la educación en distintas escuelas. En distintas escuelas. ¿Dónde quedé? De nivel medio, superior y superior en el país. Además, tiene un enlace, es el enlace de relaciones públicas con autoridades e instituciones culturales y gubernamentales para promover iniciativas culturales y educativas relacionadas a Wikipedia y Creative Commons, así como la Wikipedia en lenguas indígenas. Es tallerista y conferencista. Se ha presentado en distintos recintos para hablar de proyectos Wikimedia y cultura libre, como han sido en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Museo Soumaya, en el Museo Universitario del Chopo, entre otros. Ha dado además conferencias en otros países como Argentina, Chile, Hong Kong y Brasil sobre el movimiento Wikimedia en México y la brecha de género en la tecnología. Es colaboradora de Ibero 90.9, como integrante del equipo de investigación y realización de Moebius 90.9, el único programa de radio en el mundo que habla sobre Wikipedia. Pues bienvenida, entremos en tema. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, maestra, por la presentación. Y bueno, pues yo estoy muy emocionada de estar por aquí. Hace mucho que no participaba en alguna charla en universidades, bueno, mucho, hace unos 3, 4 meses, pero me emociona mucho siempre porque es el público objetivo de Wikipedia, ¿no? Entre estudiantes y docentes es a quien nos debemos como wikipedistas y de quien esperamos muchísima retroalimentación y colaboración. En este caso, el día de hoy vamos a hablar o les voy a contar más o menos sobre la perspectiva hacia el futuro que hay en Wikipedia. Pero para no irnos de entrada así al futuro tal cual, vamos a hacer como un repaso histórico de cómo surgió Wikipedia y quiénes son como sus antecedentes inmediatos y no tan inmediatos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿todas y todos acá saben qué es Wikipedia? ¿Alguien no? ¿Qué hace la mano? ¿Qué hace la mano? ¿Quién la ha usado? Bien, estamos en confianza entonces. Bueno, pues sí, ustedes saben que Wikipedia es una plataforma colaborativa, es una enciclopedia libre que está en internet, que es gratuita, no tiene publicidad y que es hecha por miles de manos voluntarias en todo el mundo. ¿La que sigue? Como decíamos, está en la vida de todas las personas del mundo que tienen acceso a internet, ya sea por computadora o vía móvil. Está en el salón de clases, está en los equipos de nuestros hijos e hijas, amigos, amigas, familia, está hasta en las fiestas, ¿no? De pronto, no sé si les ha pasado que hay un debate de algo y alguien dice, voy a revisar en Wikipedia para ver quién tiene razón. Entonces, Wikipedia está presente en toda nuestra vida. También forma parte del top 10 de sitios más consultados en internet y una de las cosas que nos llena de orgullo es que de todos estos 10 sitios más consultados en internet es la única que no tiene fines de lucro y es la única que es una enciclopedia, es un sitio de referencia, o sea, no es una red social ni un buscador. ¿La que sigue, por favor? Vamos a ver un poco de la historia de Wikipedia. ¿Quiénes son nuestros antecedentes, así abuelitos?
por ahí le puse, pues la Biblioteca de Alejandría, que era este espacio en donde iba a estar todo el conocimiento de la humanidad de esa época, ¿no? En libros, traducido en libros, ¿no? La enciclopedia francesa tal cual y la enciclopedia británica. Estos tres son como nuestros abuelos, abuelas, ¿no? De ahí deriva, porque el pedia de Wikipedia, en efecto, es una enciclopedia, viene del enciclopedismo. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con esos modelos que vimos hace unos segunditos? Bueno, pues la producción de este conocimiento es cerrado, no cualquiera tiene acceso a él y hay un control. ¿Alguien sabe cuánto costaba la enciclopedia británica? ¿Cuánto? Exacto. ¿Alguien de aquí tuvo la enciclopedia británica en casa? ¿Qué pudientes? ¿La hispánica? Tal vez. Yo tuve la hispánica, la verdad es que fui una chica con privilegios porque mis papás lograron pagarla en cómodas mensualidades. Y era un poco frustrante, ¿no? Porque creo que cuando la acabaron de pagar, pues ya no estaba actualizada, porque ya había cosas que ya no eran tal cual, ¿no? Sí, el anuario y después llegó la Encarta, ¿no? Que pues es como ya lo que seguía y que ya se actualizaba y que, bueno, al menos a mí me encantaba ahí pasarme el tiempo dándole clics. La que sigue, por favor. Quiero que se queden con esas tres cosas, que era un modelo cerrado, un control del conocimiento y pues un privilegio, ¿no? Poder tener acceso a. Después tenemos a nuestros padres, que son proyectos en línea que tienen como ese mismo objetivo que Wikipedia, que era compendiar la suma del conocimiento en un espacio, ¿no? O sea, ese es como nuestro objetivo primario. El primero, que es el proyecto Gutenberg, que la idea de este proyecto, que surge en 1972, es tener una biblioteca virtual. O sea, muchos libros escaneados, digitalizados, para que tuvieran acceso gratuito. El problema aquí, y que es algo con lo que nos hemos enfrentado mucho todas las personas que trabajamos diseminación del conocimiento y cultura libre, es el derecho de autor. Pero eso podemos verlo un poco más adelante. La que sigue, por favor. Tenemos después, en 1995, que el señor Cunningham inventó un software con el concepto wiki, que de lo que se trataba es de que pudiera tener respuesta e interacción inmediata. Inmediata en 1995, ¿no? O sea, era rápido. De hecho, si alguien, bueno, más bien, la palabra wiki de Wikipedia deriva de una palabra que bueno, wiki es una ruta en Hawái que va al aeropuerto y que significa rápido. De ahí viene el wiki, ¿no? De todos los proyectos wiki, la inmediatez de respuesta. Y yo les decía, inmediatez en 1995, porque ahora hay proyectos muchísimo más rápidos, ¿no? O sea, desde un chat hasta alguno de los documentos compartidos, un path, en donde sí vas viendo pues los cambios en tiempo real. En Wikipedia es casi tiempo real, nada más que te tienes que esperar a que la otra persona le dé clic en guardar. Pero bueno, nos quedamos con este software que es, pues, nuestra madre, ¿no? O sea, tenemos la parte de la enciclopedia y la parte del software. La que sigue, por favor. La mamá del papá. Bueno, da lo mismo, la verdad es que en mi caso sería, la mamá sería la enciclopedia y el software sería mi papá, pero por aquello de la parte técnica. Después tenemos en 1993 que surge la primera propuesta de enciclopedia en línea. Esto se llamó Interpedia y pues era un catálogo, tenían que crearse artículos. Al final no pasó de la planeación, ¿no? O sea, no hubo cómo consolidar o hacer tangible, hasta donde esto se puede en Internet, este proyecto. La que sigue, por favor. Aquí viene ya en 94 que llegó la británica que mencionábamos hace un momento, la británica en un CD, que años después, como unos 3, 4 años después, ya podías tener la conexión a Internet y vincularlas, y entonces pues ya se te actualizaba pues
mejor los artículos. En 99, Richard Stallman, que es uno de los padres del software libre, que es en lo que está basada Wikipedia y casi la mayoría de proyectos de cultura libre, dijo estaría bueno hacer una enciclopedia y surge GNUpedia, que pues iba invitando a la gente a que contribuyera, iba creciendo, pero como a la par surgió Wikipedia, la gente de GNUpedia dijo, bueno, tenemos los objetivos similares, ustedes ya están consolidándose más como una comunidad, pues van solos, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta ya es así el directito, ¿no? Este proyecto, Nupedia, fue hecho por los dos fundadores de Wikipedia. Es como el preámbulo a la Wikipedia. Aquí la diferencia es que se esperaba que quienes hicieran los artículos de Wikipedia fueran personas expertas en el tema. O sea que si yo quería hacer artículos de comida mexicana, pues tuviera estudios de gastronomía, que si yo quería hablar sobre, no sé, las elecciones en México 2018, fuera politóloga, o que si yo quisiera hablar sobre, no sé, alguna zona arqueológica, pues fuera arqueóloga, historiadora, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no rindió los frutos. O sea, sí había personas interesadas, pero al exigir artículos tan especializados, pues tendría que haber un tipo de remuneración, ¿no? Entonces, no pegó, por así decirlo. Aquí es cuando hay una separación. Jimmy Wales decide abrir Nupedia, o bueno, este proyecto que no se llamaba Nupedia, pero decide abrirlo a la gente y decir, bueno, o sea, si la gente que ha ido a Teotihuacán puede escribir algo de Teotihuacán y basarse en libros, pues no necesitamos esperar a que llegue un arqueólogo o arqueóloga o historiadora a hacer el artículo. Y es entonces cuando nace Wikipedia. ¿Podemos dar la siguiente, por favor? 2001, es decir, llevamos 17 años en línea, en la nube y en nuestros corazones. Es una enciclopedia libre en Internet, está hecha por miles de personas voluntarias. Voluntarias es que hoy yo tuve que pedir permiso en mi trabajo para salir a comer antes y venir a dar una charla, ¿no? O sea, porque todas las personas que participamos en Wikipedia tenemos o escuela o trabajo remunerado aparte. El objetivo de Wikipedia y de sus proyectos hermanos es compendiar el conocimiento de la humanidad en un solo sitio, en muchos idiomas, porque la idea es que cada persona del planeta tenga acceso a esta suma del conocimiento de la humanidad. Es por eso que tenemos 285 versiones de Wikipedia. Por ejemplo, aquí seguramente ustedes han usado Wikipedia en español, Wikipedia en inglés, y tal vez si alguien sabe francés o alemán, pues les ha dado ahí una ojeadita. Pero no sé si sepan que existe Wikipedia en náhuatl, que tiene más de 10,000 artículos. Esto es para las personas que no hablan español, inglés, francés, chino, etcétera. Está Wikipedia en náhuatl. Estamos trabajando también en Wikipedia en maya peninsular, es decir, para la parte de Yucatán, Campeche, que puedan tener una enciclopedia en su idioma. Por ello, dice, más de 1,500 voluntarios y voluntarias están editando en todo el mundo las 285 versiones de Wikipedia, porque cada una de esas es un idioma distinto. Y esto, lo que nos da como resultado es que somos el proyecto colaborativo simultáneo más grande en la historia de la humanidad. O sea, nunca había pasado algo así. Con todos estos parámetros, ¿no? Voluntario. Que el objetivo sea compartir el conocimiento. Que haya en tantos idiomas, que haya tantas personas al mismo tiempo, que esté en internet, bueno, etcétera. La que sigue, por favor. Este modelo colaborativo hace que se generen consensos. ¿A qué nos referimos? Wikipedia no es una democracia porque al final Wikipedia es una fuente secundaria de información. Todo lo que está en ella tiene que tener verificabilidad. O sea, todo debe de partir de investigaciones, de publicaciones, de tesis, de notas en medios de comunicación, para poderle dar verificabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esa mezcla de ideologías, de culturas, de religiones, etcétera? Pues tenemos que encontrar consensos. Y priorizamos mucho algo que en nuestros pilares, que son como nuestras reglas, nuestra columna vertebral, le llamamos neutralidad, que no es como la neutralidad que conocemos
generalmente en las ciencias sociales, pero nuestra neutralidad se refiere a que muchas de las cosas, por no decir todas, tienen varios puntos de vista, tienen varias interpretaciones. Entonces, en los artículos deben de venir todas las interpretaciones que se tengan. Si estamos hablando de, no sé, el proceso de manifestaciones que hay ahorita en Nicaragua, pues deben de venir las dos partes, ¿no? Si estamos hablando de Plutón, que aquí yo creo que todo el auditorio lo conocimos como planeta, pero ya las nuevas generaciones ya no es un planeta, pues deben de venir las dos partes. O sea, de todo hay muchas interpretaciones. Entonces, ¿cómo intentamos asegurar la neutralidad de Wikipedia? Escribiendo de todas. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es el futuro? Justamente este año, el año pasado, empezamos en el movimiento Wikimedia, en el movimiento de voluntarios y voluntarias, una serie de discusión, o de discusiones más bien, que se llama Estrategia 2030, ¿no? ¿Hacia dónde nos vemos en el 2030? Ha habido propuestas muy locas, ¿no? O ideas muy locas. Pues Wikipedia no va a existir porque la vamos a tener en nuestros ojos, ¿no? Y vamos a parpadear para cambiar de artículo. O ya no va a haber humanos haciendo los artículos, sino robots, ¿no? Etcétera. Pero, ¿cómo lo vemos en un futuro inmediato? Porque además, yo soy de la idea que pensar hasta el 2030, pues es como, en tecnología es demasiado, ¿no? O sea, si hace 6 años, Wikipedia, hace 7 años más o menos, Wikipedia se hacía con código tal, o sea que prácticamente, bueno, no es que tuvieras que ser programadora, pero necesitabas como algunas ideas de programación para poder editarla. Y ahora no, ahora es como si hicieras un tweet o un post en Facebook, o sea, es súper fácil. Pues yo no sé cómo va a ir cambiando y actualizándose en poco tiempo. Entonces, yo traigo aquí un par de cosas con las que yo creo que estamos obligadas a trabajar y los proyectos más nuevos, los 2 proyectos más nuevos. ¿La que sí? Ajá. Bueno, partamos de que dentro de la educación, Wikipedia es como un ente que está ahí en la educación, o sea, que nos guste o no como docentes, ¿no? O sea, a veces los docentes, y las docentes dicen, no, prohibido usar Wikipedia, pero pues resulta que los y las alumnas dicen, ajá, mira, ya la usé y nada más no te la cito y cito las fuentes que vienen hasta abajo, o ya la usé para iniciar mi investigación y abrirme un panorama más grande, o también hay docentes que le están incorporando a su evaluación, ¿no? O sea, tenemos en la Facultad de Filosofía en la UNAM, por ejemplo, 7 grupos de maestros y maestras que cada uno la tiene distinta, ¿no? Hay quien les deja de trabajo final editar un artículo, hay quien les deja editar artículos en equipo, hay quien dice lectura crítica de artículo, o hay docentes que se fijan que no tiene el artículo de Teotihuacán, y eso que no tiene es lo que les deja al grupo, ¿no? O sea, como que se ha incorporado. Pero esto también va acompañado de que ha crecido la educación no formal en línea, ¿no? Yo hace poco dije, yo me salté la clase de bordado en la primaria y hace poco veía que varias amigas están bordando y dije, ay, qué padre, debería de buscar algún taller, ¿no? Y le decía a mi hermano, voy a buscar un taller de bordado y me dijo, ¿y para qué? Si en YouTube hay como 1000 videos de cómo bordar, ¿no? Y dije, claro, o sea, porque tengo que, igual de todos modos lo voy a buscar porque habrá cosas que, no sé, que no entienda o que también la parte de acompañamiento es como muy, muy rica, pero es una realidad, así como Wikipedia está en el aula, es una realidad que más personas estamos educándonos en línea. Aunque no tengamos un comprobante, aunque no nos cuente, no sé, para la titulación, aprendemos mucho en Internet. Entonces, esto se va a traducir o se traduce más bien en inteligencias múltiples, porque aprendes de todo, ¿no? O sea, yo estoy tomando un curso ahora de programación muy básico, ¿no? Porque me interesó. Esto hace 10 años que estaba estudiando ciencia política, jamás me hubiera pasado por la mente. O sea, jamás me hubiera imaginado que se podían combinar disciplinas que de entrada eran como separadas, ¿no? U opuestas. Y es gracias a la tecnología, a la información, a la comunicación que estamos viviendo en esta época. Y todo esto se los digo porque hacia allá va Wikipedia, ¿no? La que sigue, por favor.
Bueno, esto es algo en lo que hemos fallado, pero que también va a ser parte del futuro. Wikipedia ha fallado en no llegar a las personas que no tienen acceso a Internet, ¿no? Hemos llegado a personas que sí tienen computadoras y tal vez no tienen acceso a Internet con unos lectores de artículos que se llaman Wix, pero que al final es como una suerte del disco de Encarta, ¿no? O sea, no va a estar actualizado. Entonces, parte del futuro de Wikipedia va a ser esto. O sea, ¿cómo vamos a llegar a estas, ni siquiera son minorías, ¿no? O sea, a esta gente que no tiene acceso a Internet, que no tiene una computadora, que a lo mejor no habla náhuatl ni maya y que tampoco habla español. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar? Esto es parte del futuro. La que sigue, por favor. La brecha de género. Si escucharon, yo soy la coordinadora del proyecto de brecha de género en México. Proyecto de reducción de brecha de género en Wikipedia en México. Y es una realidad muy triste. Al final Wikipedia es como una representación de la sociedad. Y así como en la sociedad hay machismo, pues también hay en Wikipedia, ¿no? Y así como en la sociedad hay pocas mujeres trabajando en cosas tecnológicas o produciendo conocimiento, así pasa en Wikipedia. O sea, ustedes me van a decir, ay, pero si yo he leído encuestas en donde las mujeres son las que más consumen Internet, están más tiempo en Internet, por ahí más o menos, ¿no? 57 contra 40 y algo, ¿no? Pues sí, estamos mucho en Internet, pero consumimos contenido, no lo producimos. Entonces, les voy a dar 3 números que las van a escandalizar, y los van a escandalizar, espero. De 10 editores de Wikipedia, solo uno o solo una es mujer. O sea, estamos hablando que tenemos el 10% de participación en Wikipedia. ¿Y eso en qué afecta o en cómo impacta a Wikipedia? Pues las cosas de las que se escriben, cómo se escriben, del universo de biografías que hay en Wikipedia en español, solamente el 16% son de mujeres. O sea, estamos hablando que si yo consulto 100 biografías en Wikipedia en español, solamente me voy a encontrar a 16 mujeres. Y si después revisamos esos artículos, la manera en los que están escritos es como llenos de sexismo, de machismo. Comparen ustedes el artículo de un actor. Pues participó en estas películas, ha tenido estos premios, pues no sé, tiene esta marca de ropa y tal. Ahora el de una actriz, participó en estas películas, ha tenido estos premios, está casada, está soltera, divorciada, ha tenido cuántos novios, sus medidas son, ha tenido hijos, hijas, no. Todo eso que no viene en el artículo de un actor, ¿no? O sea, a ese es como el sexismo al que me refiero. O bien, cuando leemos el artículo de una mujer, siempre hay una relación con un hombre. Siempre. O sea, imagínense que el artículo de Frida Kahlo estuviera escrito así. Frida Kahlo, fue esposa de Diego Rivera y pintora mexicana. ¿A qué le estamos dando relevancia ahí? ¿A ser esposa de? ¿O a que venga Diego en? Afortunadamente ese artículo no viene así, ¿no? Porque es un artículo muy vigilado, pero hay miles de artículos que así están escritos, o miles de artículos de mujeres que tendríamos que estar escribiendo y que por pocas referencias no se pueden escribir. Ejemplo, la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, ¿no? Si ustedes buscan a cualquier futbolista varón, a cualquiera, en serio, o sea, al de la banca de... no sé, no me acuerdo ahorita quiénes están en segunda división, pero va a estar ahí. Y si ustedes buscan a la delantera o a la portera de la selección nacional femenil, no va a estar. ¿Por qué? Porque los medios no las cubren, porque no tenemos esas fuentes para darle verificabilidad a los artículos. Con esto medio expuso a Wikipedia, pero es una realidad que entonces también es parte de nuestras obligaciones, ¿no? O sea, tenemos 2 obligaciones muy, muy grandes. El Global South, como dice la Fundación Wikimedia, que somos los países en vías de desarrollo, y obviamente la brecha de género. ¿La que sigue puede ser? Bueno, ese es un comercial que siempre meto en mis presentaciones. Editatona es el proyecto que surgió en México en 2015 y que se dedica a reducir esta brecha de género en Wikipedia. Cuando Editatona surgió, teníamos... el número de biografías estaba arañando el 14%.
O sea, ya subimos 2 puntos, un poquito más de 2 puntos porcentuales, ¿no? Hemos subido también el número de editoras. Y de lo que se trata en Editatona es de, entre muchas personas, entre muchas mujeres, darnos talleres, aprender a editar, acompañarnos en este proceso y hacer eventos presenciales solamente para mujeres. Si eres hombre y quieres participar, puedes hacerlo a distancia y está bien. Y además hay muchísimos otros eventos que son mixtos, pero nos hemos dado cuenta que cuando estamos nada más mujeres trabajando, la dinámica es distinta, como que nos abrimos más, tenemos más confianza, no nos sentimos tontas preguntando cosas, porque no hay alguien que dice, oh, eso ya lo dijo, o sea, como que es una mente más bonita. Y bueno, ya ese nada más es un comercial, por si alguna está interesada, o por si alguno le quiere contar a alguna amiga, pues estamos en redes como Editatona, y además es un orgullo de Wikimedia México, porque es un proyecto que pues ha cruzado fronteras y se ha hecho en Brasil, Argentina, Uruguay, en España, en Nicaragua, en Guatemala. O sea, es algo que se originó aquí en México y ha avanzado muchísimo. La que sigue, por favor. Ya con estas vamos a terminar. Creo que vamos bien para las preguntas y respuestas. Estos son los 2 nuevos proyectos o los proyectos más, pues sí, más frescos, más jóvenes de Wikimedia Foundation. Algo que se me olvidó decirles es que Wikipedia pertenece no a una persona, sino a muchas personas, a todas las personas que la hacemos, pero legalmente es parte de Wikimedia Foundation, que es una fundación sin fines de lucro asentada en Estados Unidos, en California, y que además tiene varios proyectos. O sea, es Wikipedia, que es como la joya de la corona, pero también tenemos un diccionario, por ejemplo, Wikcionario, tenemos un catálogo taxonómico de flora y fauna que se llama Wikiversidad, Wikispecies, Wikiversidad son cursos en línea, Wikilibros son pues libros sin copyright, tenemos un portal de noticias que se llama Wikinoticias, o sea, casi todo lo que viene en Wiki antes es parte de la fundación. Y digo casi todo porque no tenemos ninguna relación ni con Wikileaks, ni con WikiHow, ni con la Frikipedia, si por alguna vez la consultaron, que son proyectos que tienen ese wiki. ¿Por qué? Porque se refieren a algo colaborativo, abierto y porque además utilizan el software que usamos en Wikipedia. Pero bueno, todo este rollo es para decirles de estos 2 nuevos proyectos que tenemos en curso. El primero, el de la izquierda, es Wikidata, que es una base de datos. Esta base de datos se alimenta sí de Wikipedia, pero también es un proyecto independiente. La idea es que los datos que están en Wikipedia no pueden ser leídos por máquinas, Wikidata sí. La idea también es de tener como un catálogo único de todo. O sea, Wikidata no viene en 285 idiomas. Wikidata es como un solo proyecto en donde tú puedes incorporar. ¿Cómo se dice Frida Kahlo o cómo se conoce Frida Kahlo en México? Tal, en Alemania tal, en Francia tal. Pero Frida Kahlo va a tener un identificador único, que esto nos va a ayudar para todos los artículos, para todas las fotografías y para cuando queramos hacer un análisis de pintoras mexicanas, pues te la va a jalar, ¿no? Porque no vas a tener que ir haciendo un conteo manual, sino va a poder ser trabajado con robots. Con Wikidata tenemos varias colaboraciones. Por ejemplo, estamos trabajando con Conavio para meter a la data las especies en peligro de extinción en México, ¿no? Entonces, el teporingo o zacatuche o conejo de los volcanes, que son varias maneras de llamar a una especie o el nombre científico va a tener un identificador. Y eso nos va a ayudar para muchísimas cosas. Y no solamente le va a ayudar a Wikipedia, le va a ayudar a la humanidad. Y el segundo es Wikisitem. Este es un catálogo de citas o de referencias, artículos científicos. La idea aquí es alimentarse de los que ya existen. O sea, por ejemplo, el catálogo H creo que se llama, o Google Academic. O sea, como tener una suerte de coleccionador de citas académicas y que con esto también podamos medir pues el desempeño o las referencias que produce tal investigación o tal persona científica.
Estos dos están en desarrollo. Wikidata ya tiene un par de años, o sea, Wikidata ya es una realidad, ustedes ya pueden consultarla, pueden editarla también, es bastante fácil y es muchísimo más fácil porque nada más vas respondiendo preguntas, y Wikisite o Wikisite es como, ahí va, van haciendo, ¿no? Está en un proceso, pero esto es el futuro. Si tienen tiempo, busquen artículo creado por Wikidata, así en Google, y se van a dar cuenta cómo con los datos de una base de datos se van a hacer artículos de Wikipedia, sin que una mano humana intervenga en esa creación. Por eso es que decíamos, ¿no? El futuro, pues no es hasta 2030, o sea, el futuro ya está ahorita. Y bueno, pues eso es todo. Hasta aquí yo le dejaría. Si tienen alguna duda, pregunta, acá estamos. Pues muchas gracias a Carmen. Vamos a abrir esta sesión de interacción con ustedes con unas de 3 a 5 preguntitas. Tenemos 10 minutitos y yo creo que nos da bastante tiempo. No sé cómo sea la dinámica por allá. ¿Hay algún micrófono que puedan pasarle al público? Sí, muy bien. Entonces levanten su mano para poder identificar las preguntas. Acá adelante tenemos una. Sí. No se escucha. Bueno, yo sí lo escucho, pero... Pero creo que la grabación no. A lo mejor la pila ya está. Gracias. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este panorama tan interesante de Wikipedia, que todos lo usamos de forma cotidiana. Nada más mi pregunta es, ¿cuál es el proceso que se sigue para validar la información? La información que alguien postea, por ejemplo. Sí. Sí. Sí, esa es una de las dudas más frecuentes en el ámbito académico. Al final no hay un consejo de verificación o de validación o que dictamine que sí, que no. Esto se hace con toda la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Tú creas el artículo y desde 2009, si no tiene referencias, al menos pues, el mínimo, que serían, no sé, 5 referencias más o menos, hay un proceso de eliminación de artículo, ¿no? O sea, aunque yo esté haciendo el artículo de Teotihuacán, ¿no? Si no tiene estas 5 referencias, al menos el artículo se va a desechar. ¿Por qué? Porque no puedo comprobar la verificabilidad. ¿Esto cómo se hace? Pues con varios grupos. El primero es un grupo de robots, que son los primeros y que revisan un artículo, ¿no? O sea, con esta inteligencia artificial, pero también hay comunidad que lo hacemos, ¿no? Si ustedes se fijan en la portada de Wikipedia del lado izquierdo, donde están todas las opciones, abajo del mundito vienen varias opciones que no me las sé de memoria, pero dice artículos nuevos, ¿no? Entonces, si ustedes le dan clic en artículos nuevos, ustedes van a poder ver qué artículos están haciendo en tiempo real. Cuando abren ahí los artículos que tienen como un subrayado amarillo, quiere decir que ningún humano los ha revisado. Se van a dar cuenta que son pocos, ¿no? Y que si el artículo se hace a las 12, a las 12:05, ya tiene la revisión. Esta revisión lo que hace es revisar que tenga referencias, que la redacción sea neutral, que contribuya a tener todas las opciones o todas las interpretaciones que mencionábamos hace rato, pero que también las referencias sean reales a fuentes fiables. Porque yo podría hacer un artículo, el artículo de Carmen Alcázar, supongamos, con mi página de Facebook, con mi página de Twitter, con una entrevista que me hicieron una vez porque, no sé, soy estudiante de ciencia política, o sea que nada que ver, ¿no? Y porque vine a dar una charla una vez. Entonces tal vez con eso yo podría hacer un artículo, pero entonces la revisión valga la redundancia, revisar que sean fuentes fiables. Fuentes fiables entendemos fuentes grandes. Un periódico de divulgación nacional,
Una gaceta de una universidad sí, pero tal vez no un periódico que hagan estudiantes de la carrera de comunicación, ¿no? O sea, como que hay un cierto nivel, y no por decir, ay, eso, ese periódico, no, o sea, es importante, pero debe de tener esta relevancia, esta fortaleza, por así decirlo. Y cuando se encuentran artículos que tienen un lenguaje promocional, también se eliminan. El lenguaje promocional puede ser, yo hago el artículo de la UAM Xochimilco porque obviamente es relevante, pero ¿qué tal que pongo? Uy, es la mejor de todas las UAMs y es la mejor universidad y la verdad es que está bien bonita y sus patios y su comida es deliciosa y pues eso, en primera no es enciclopédico. En segunda no sé qué iría en primera, no sé si en primera no tengo cómo comprobarlo y en segunda no es enciclopédico. Creo que así iría en ese orden. Entonces, cuando sucede esto, dependiendo de la relevancia de la persona o del sujeto de estudio, por así decirlo, se deja con una etiqueta que dice, te doy 30 días para que lo corrijas, ¿no? Y si en esos 30 días no lo has corregido, bye. Les voy a poner un ejemplo de una persona viva que es una científica que se llama Antígona Segura. No me gusta usar ejemplos de personas vivas, pero bueno, ya lo dije. Antígona Segura es una científica mexicana que ha colaborado para la NASA y que tiene investigación original muy, muy fuerte. No me pregunten mucho más porque no soy experta en la rama en la que ella trabaja. El artículo tenía una etiqueta de borrado por falta de relevancia. La etiqueta decía falta de relevancia o promoción. Yo, con estos lentes antimachismo que traigo puestos, dije, ay, no, malditos machos, me lo quieren borrar porque es una mujer, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, en parte sí, ¿no? Porque van a encontrar muchos artículos de hombres que la verdad no tienen tanta relevancia. Pero ya después, cuando leí el artículo, yo no lo hice. Me di cuenta que se habían vinculado todos los artículos científicos que ha escrito Antígona en el artículo de Wikipedia. Wikipedia no es un catálogo de links, ni es un catálogo de artículos científicos. Entonces, ahí estaba la promoción. O sea, algo que parece como, oye, pero estaba bueno, porque entonces así, si la gente quiere leer sus artículos, bueno, si la gente quiere leer sus artículos, que pongan en el buscador, Antígona Segura, artículos científicos, y le van a aparecer. O sea, en un clic le va a aparecer. Pero no vamos a tenerlos en un artículo enciclopédico. Entonces, todas estas revisiones no las hace un grupo especializado de sabios, no, las hace toda la comunidad. En ese artículo de Antígona teníamos 30 días para quitarle lo promocional y darle la relevancia. Participamos 8 personas, ¿no? O sea, que yo le quité algunas cosas, luego llegó otra, luego alguien le pidió la foto, la logramos subir. O sea, como que en menos de una semana, porque además yo me di cuenta de la etiqueta hace 2 semanas más o menos, y en menos de una semana ya había quedado muy bien el artículo, sin esperar a un cuerpo revisor. Así es el proceso. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Aprovechemos que está Wikipedia aquí. ¿Nadie más? ¿Por allá? Sí. Muy bien. Y adelante después. Bueno, yo nada más quería preguntar, cuando uno piensa en Wikipedia, piensa en cantidades, bueno, yo al menos estratosféricas de información. Y bueno, yo te escucho y pareciera una tarea, pues sí, muy ardua, pero en el proceso sencillo. Es una comunidad la que tú dices que hace este trabajo chica. Es una comunidad aquí en México y así hay una comunidad en cada país, en cada idioma. ¿Cómo es? Porque te repito, yo pensaría que es robots y robots trabajando en esto, pero parece que no lo comentas así. ¿Cómo es? Pues es una comunidad grande. O sea, si estamos hablando de que cada segundo hay 1,500 personas en el mundo editando un artículo, pues es una bola inmensa, ¿no?, de gente. Pero no es tan grande como debería de serlo, ¿no? En México, más o menos, yo creo que seremos unos 50 editores activos, aproximadamente. ¿Qué es activo? Que tienes una edición al menos cada 2 meses, ¿no? O sea, hay personas que editan diario, que editan 2 o 3 artículos diario.
Hay otras personas que, como yo, que no editamos tan seguido, sino más bien el tiempo que le dedicamos a Wikipedia es como esto, ¿no? Que yo doy muchos talleres, doy muchas charlas, etcétera. Pero la comunidad a nivel global sí es grande. En la edición en español, pues se involucran muchísimos países, pues toda la región, ¿no? O sea, en español, pues tenemos el país que más la edita es España, el segundo país que más la edita es Argentina, que éramos nosotros hasta hace un año, dos años más o menos, y bueno, México está en tercer lugar, o sea, no estamos tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay muchas ediciones de personas que editan que no son activas, o sea, que editaron en un evento y van a editar al siguiente evento que es en 2 meses o 3 meses y entonces ya no cuentan como editoras activas. Y también existe la edición anónima, que es decir, usuarias que no se registraron, o sea, más bien personas que no iniciaron una sesión y están haciendo ediciones, ¿no? Todo eso va sumando. México es el país que más la lee. O sea, en México se consultan al mes 40 millones de clics en Wikipedia. O sea, esos 40 millones. Es como, wow, ¿no? Pero la comunidad se va haciendo grande en función de algunas etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Mundial van a crecer el número de editores. Cuando hay elecciones, va a crecer el número de editores. O sea, va teniendo como curvas, ¿no? De personas activas. Nosotros nos hemos dado cuenta que en México aumenta mucho la edición cuando tenemos eventos. Por ejemplo, un comercial que no se me ocurrió hacer, pero el próximo sábado vamos a tener un maratón de edición de Wikipedia en el Museo de Antropología e Historia. Vamos a tener el grupo de personas investigadoras del museo, al grupo de personas wikipedistas y al público en general que quiera ir, nada más se tienen que registrar, editando los artículos del museo. En ese momento va a crecer muchísimo pues el número de editores y tal vez la siguiente semana porque vas corrigiendo algunas cosas y todo, pero muchos dejan de editar y regresan al siguiente evento. O sea, como que no podemos tener así un número exacto, ¿no? de personas que le editan, pero sí es una comunidad grande. El número, pues no sé, creo que somos como de 500 a 600 personas activas para la edición en español, aproximadamente. Porque también es cierto que España es el que más la edita, pero tal vez no tiene el mayor número de editores, sino que los pocos que hay editan mucho. No sé si quedó más o menos. Última pregunta, Sí, doctor bueno. Enrique Ruiz. ¿Mande? No, allá atrás, perdóneme. Sí. Sí, Bueno, doctor entonces- José Manuel Mendoza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hacía un cuestionamiento por aquí que comentabas de que había unas partes donde Wikipedia no tenían acceso por el acceso a internet, ¿no? Comentaba aquí con el doctor Enrique, ¿no? Una experiencia que yo he hecho, ¿no? en comunidades que no tienen acceso a internet es bajar la Wikipedia, o sea, bajar la Wikipedia y la instalas en un servidor local de la misma escuela y ya tienen el servicio para Wikipedia. Pero mi pregunta va en relación a más que todos los wikilibros, ¿no? Me tocó hacer un artículo, bueno, no hacer, realmente lo que hice fue escribir exactamente un libro, no sabía nada de referencia, no había estudiado ni doctorado ni cosa por el estilo, y se me ocurrió escribirlo porque se me hizo muy interesante lo que decía ese libro, que era 10 reglas para trabajar en equipo, 10 reglas de oro para trabajar en equipo. Y si ustedes lo ponen en internet, aparece ese artículo que hice yo hace como 15 años o 20 años, no sé. Cuando lo reedité, lo escribí, no puse la referencia, desconocía esa parte, pero mi sorpresa fue que después de 10 años lo miro como wikilibro. Y mi sorpresa más es que a partir de ese pequeño libro que dice que más que todo es un resumen de ese libro, ¿no? Mira, ha sido vínculos a otros, o sea, fue enriquecedor de un trabajo textual completamente visual y intertextual. La pregunta es, las experiencias que han tenido ustedes en wikilibros, ¿cuántos wikilibros? No, que si tengan eso, o sea, esa experiencia y cómo pueden contribuir cada integrante aquí de COMESE para promocionar la creación de libros con nuestros alumnos y cuál sería el proceso de validación. Antes de pasarle a nuestra
speaker, el micrófono, de una vez la pregunta con la que cerramos el doctor Velasco. Gracias. Yo una vez accediendo a Wikipedia, me di cuenta en un artículo que no hacían referencias a las fuentes originales. Y entonces, digo, había más, después, antes que ese artículo había muchas cosas más. Me fui a la bibliografía y dije, ¿por qué no hacen? Y hasta quedó, intenté ver, pero sí es muy complejo, muy complejo, y perder mucho tiempo, y dije, no tengo tiempo, ya me desistí, pero hay cosas que no bajan hacia la fuente. Digo, los robots ven, gratifican, se dan cuenta de que están las referencias más o menos, y hasta ahí llega. Entonces digo, busqué pues, para avisarles a ustedes como editores, y no hubo manera de mandarles un correo y decirles que está pasando eso en este artículo de especial, por ejemplo, ¿no? Gracias. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Como 2 meses. Bueno, pues ya no es tan complicado. Imagínense cuando yo empecé, que de verdad era con código, híjole, ahí sí estaba. Ahorita ya con el editor visual, ya escribes. Sería buenísimo darles un taller, deberíamos de pensarlo. Bueno, pero voy en orden. De Wikilibros, la verdad es que no tenía el número, por eso me puse rápidamente a consultar. Son menos de 200 libros los que están en línea. Wikilibros, porque tal vez no todas las personas sepan qué es un proyecto también de la Fundación Wikimedia, en donde se trata de tener libros libres. Hay algo que tal vez no expliqué, pero que sí es fundamental en todos los proyectos de conocimiento libre. Prácticamente nos oponemos al copyright, es decir, lo vemos como algo en desuso, como algo un poco anacrónico, ¿no? O sea, no es que sea demonio, pero es como algo que ya no está in para la época en la que vivimos, ¿no? En la época en la que de pronto te llegan imágenes a WhatsApp, pues quién sabe quién las tomó, de pronto tú compartes en Facebook algo que no sabes de quién es original, y seguramente ustedes en alguna de sus redes sociales han recibido una cita de algún autor, que no es cierto, ¿no? Así como el mundo de los aventados, Mario Benedetti. Pues no, o sea, como que creemos que el copyright está un poco en desuso. ¿Por qué parece que estoy mezclando las cosas? Porque cuando surge el copyright era algo como muy importante, porque no había, estamos hablando hace 200 años, ¿no? O sea, no había como los mecanismos de ahora, que todo es inmediato, que todo es compartir, que todo es lo leí en internet, alguien me dijo, lo vi en YouTube, tal, ¿no? Entonces hay un grupo de personas que pensamos que el derecho de autor es muy importante, o sea, eso para nosotros es fundamental, ¿no? Las personas creadoras deben de tener reconocimiento, atribución, remuneración, si así lo desean, siempre, ¿no? O sea, las personas creadoras deben de decidir qué es lo que pasa con su creación. Entonces, hay un movimiento que se llama copyleft, que es en una clara alusión a decir, no queremos copyright, queremos copyleft. El copyleft tiene, o una de las cosas que ha surgido del copyleft son unas licencias libres para licenciar tu obra, tu creación, que se llaman Creative Commons. Creative Commons es un módulo de 4 o 5 opciones que tú vas combinando. Voy un poco más despacio. Imagínense que yo tome una foto, ¿no? Pero aquí de las flores. Que no le tengan de las flores. Yo tomé la foto y yo creo que esa foto se ve muy bien a color, que no debe de pasarse de blanco y negro o ponerle las flores azules o pasarlo por cualquier programa de mejoramiento o de Photoshop y esas cosas, ¿no? Entonces, esa es mi obra, la foto, ¿no? Yo quiero que nadie le haga cambios. Entonces tengo un módulo que dice permitir obra derivada o no. Yo digo, no permito obra derivada. Yo esa foto, no me importa si sale mi nombre. Yo digo, yo lo que quiero es que los girasoles así
rompan internet. Así que no me importa si alguien dice que la foto la tomó Carmen Alcázar. Entonces hay un módulo en Creative Commons que dice atribución. Entonces no se lo pongo. Pero si sí quiero que tenga mi nombre, digo, se lo pongo. Y quien no le ponga mi nombre, o sea, quien no le dé la atribución, puede tener una demanda igual que con copyright, ¿no? Porque al final yo estoy licenciando mi obra, que es esa foto de los girasoles, como yo quiero que se maneje la misma, ¿no? Entonces, esta suerte de licencias pues te permite atribuir o no, comercial o no. Por ejemplo, Wikipedia permite el uso comercial. Por eso es que si ustedes un día van por el eje central y alguien les dice toda la Wikipedia por 10 pesos, está bien, no hay ninguna ilegalidad. ¿Por qué? Porque Wikipedia dice, permito lo comercial, solo que me den atribución. Entonces, como ya me dijeron toda la Wikipedia por 10 pesos, no hay ningún problema. Todo este rollo es por una de las cosas que yo creo que Wikilibros no ha aprendido tanto como Wikipedia. Wikilibros también tiene que basarse en estas licencias Creative Commons, es decir, no va a haber copyright y pocas personas lo entienden, ¿no? Es algo que no es tan nuevo, pero ahí va, apenas estamos concientizando, apenas estamos hablando de ello. Wikilibros puede servir si yo estoy haciendo un manual de cómo despejar una ecuación, ahí puedo tener mi libro en Wikilibros. ¿Va a venir mi nombre de usuario, mi nombre? Sí, porque hay atribución, pero no va a estar licenciado en copyright, ¿ok? Tenemos libros de texto, hay por ejemplo un curso para aprender a tocar piano en Wikilibros que está mezclado con Wikiversidad en donde tiene ya videos. O sea, sí es un proyecto muy, muy bueno, pero que no es tan conocido. Yo creo que por eso no ha crecido tanto, ¿no? O sea, yo creo que por eso está medio ahí en el olvido, porque tenemos también otro proyecto que se llama Wikisource, que son para textos que ya están liberados, que ya están en dominio público. Por ejemplo, la Constitución. La Constitución no tiene copyright. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos está en Wikisource, no en Wikilibros, porque la persona que la escribió, las personas que la escribieron no la subieron a Wikilibros. Esa es la diferencia. No sé si con esto quedaba un poco claro o ya lo revolví más, pero si tienen dudas, entren a Wikipedia y pongan proyectos de Wikimedia, y ahí van a venir todos los proyectos que tiene la fundación explicados uno a uno. Ahora, de la siguiente pregunta, tenemos como, a veces no ponemos el contenido original, a menos de que ya esté validado por un tercero. O sea, si yo soy bióloga y estoy haciendo una investigación sobre cómo afecta la aspirina en los ratoncitos, y yo veo que el ratoncito después de darle aspirina se puso morado, o sea, el pelito se le puso morado, yo no lo puedo poner en Wikipedia. Aunque yo lo esté viendo, y es más, aunque le tome una foto y diga, aquí está morado, o sea, no, hasta que esa investigación pase a ser una tesis aprobada, un paper en alguna revista científica, un documento que ya tiene una validez adicional. Por ello es que decimos, Wikipedia es una fuente secundaria de información, porque a lo mejor ni siquiera lo está poniendo la autora de la investigación, pero si la investigación todavía no tiene esa certificación, todavía no la podemos utilizar como fuente. Y esto es como la parte por la que creo que a lo mejor no estaba, pero también es cierto que le falta mucho. O sea, Wikipedia tiene muchos errores, sí es cierto. No me graben nada. O sea, la idea es que al ser algo hecho por personas, por miles de personas, es más, les voy a poner un ejemplo, aquí sí no graben. Lean el artículo de la Ciudad de México. Es un artículo pésimo. Pésimo, porque han participado como 1,500 personas en su redacción. Entonces tiene párrafos con una redacción, bajas y hacia otra redacción, y bajas y hacia otra redacción, y de verdad que es muy cansado. Yo una vez hace como 2 años, dije, ya, esto está horrible, lo voy a arreglar. Y no, o sea, era imposible. Además hay gente que siempre está ahí revirtiendo, y ¿por qué tocaste mi artículo? O sea, como que dije, no, faltan más de mujeres, me voy a las mujeres. O sea, como que no quise dedicar mi tiempo en eso, ¿no? Pero, y esto va así para todas las personas que estamos acá, del mismo lado izquierdo donde está el menú, ¿se acuerdan que les dije que está el mundito y varias opciones? Aparte de páginas nuevas,
por ahí, abajito, creo que es el tercero, dice notificar un error. Ustedes le dan clic ahí, y esto traten de contárselo a todo el mundo, por favor. Le dan clic ahí y les va a aparecer una ventana que les va a decir qué artículo es donde encontraste el error, ¿no? Y si ese error tú lo vas a corregir o necesitas que alguien más lo corrija, pues ya le dices, no, necesito que alguien más lo corrija. Y viene un espacio grande para que expliques cuál es el error. No, pues ¿sabes qué? Que el artículo de... Estoy tratando de acordarme de algún vandalismo de esos chistosos. Ya estamos terminando. Perdón, bueno... Imagínense que el portero de la Champions, del último partido de fútbol que hubo de Europa, al artículo le pusieron que nació sin manos. Eso pasa. Son las ediciones menores, la verdad. O sea, el vandalismo gracioso es como el 10% del vandalismo que hay en Wikipedia. Lo demás es ese político que está en una investigación por lavado de dinero, se lo borran. Este actor que está acusado de acoso sexual, se lo borran. O sea, como que hay cosas con las que también luchamos, ¿no? O sea, que no nada más es la buena voluntad de las personas que estamos ahí editando entre flores y arcoíris, no, también hay... Como ya es el principal sitio de referencia en internet, pues hay alguien que está haciendo un marcaje y que dice, oye, mi candidato va mal, no, pues déjame le arreglo ahí unas cositas. Entonces, es un trabajo muy fuerte, así que si ustedes quieren ayudar, hay muchas maneras. Una es esa, notificando errores, otra es aprendiendo a editar. Pueden encontrarnos, ahí venían las redes sociales, que es Wikimedia México, pueden buscar Wikimedia México y van a venir fechas de talleres, fechas de eventos. Y si no... donando también dinero, también es muy, muy agradecido, donando su conocimiento, donando su voluntarismo. Muchas gracias. Pues gracias, Carmen. A mí me quedan en el tintero muchas cosas. Me parece que el futuro de esta herramienta poderosísima tiene mucho todavía frente a la inteligencia artificial, la analítica, ¿no? Porque estos motores de analítica nos darían mucha luz. Simplemente los datos que nos diste a mí me asustan, denuncian de alguna o evidencian de alguna manera un país que somos consumidores y no prosumidores, ¿no? Y estos quehaceres de poder publicar serían muy sanos si los promovemos hasta como con un récord Guinness, no sé, algo así. Ya tienen récord Guinness. Bueno, después allá afuera nos cuentas, le damos su constancia de parte de SOMESA y de la UAM. Los minutos que nos colgamos fueron los que se colgaron los bailarines también. Entonces, muchísimas gracias.